Buen día, estudiantes de la Escuela Preparatoria 1. A continuación, voy a explicar cómo formular el lenguaje artificial, obviamente con base al lenguaje natural. Es importante que se aprendan estos 6 conectivos lógicos y vean cómo, tanto en la conjunción como en la negación, hay 2 formas de manifestar esos símbolos. Apréndanselos, por favor, son muy sencillos, así como su lectura. La lectura es en cómo los vamos a hallar en el lenguaje natural para poder manifestarlos de manera artificial. Empecemos. Aquí tenemos una proposición compuesta. La primera, que es representada con la variable P, es sintético. Aquí la tenemos. Luego tenemos la disyunción inclusiva, que es la O. Aquí está. Lo subrayé para que ustedes vean los conectivos lógicos. La mayoría están subrayadas. Compacto, es la segunda proposición que se representa con la variable Q. Recuerden que el verbo en lógica es tanto para esta primera proposición como para la segunda proposición. Es sintético es la P, es compacto es la Q y ambas se unen con el conectivo lógico de la disyunción inclusiva, ¿correcto? Segundo ejemplo, ¿es sintético o no es compacto? Sigue siendo una proposición compuesta con la negativa en la segunda proposición. Por lo tanto, de la fórmula que generamos en el primer ejemplo, solamente le agregamos la negación a la Q. Conservamos ese orden. Recuerden que esta agrupación de paréntesis puede no llevarlo. ¿Por qué? Porque la negación solamente no une 2 variables, solamente determina, ¿verdad? Una clasificación, es una proposición negativa y afecta solamente a una variable o a toda una agrupación, como vamos a ver más adelante. No es verdad que es sintético o compacto. A esto me refiero con que afecta la negación a toda una agrupación. No es verdad que estos 2 eventos P y Q, no es verdad que sea sintético y no es verdad que sea compacto. Por lo tanto, la negación va antes del signo de agrupación. Aquí le agregué, ¿verdad? Le cambié, perdón, la disyunción inclusiva anterior por una conjunción y le agregué una negación. Por lo tanto, debe de haber 2 negaciones. La primera y esta segunda que aparece, obviamente, en la segunda proposición. Vemos. Puede no tener también los paréntesis. Que quede claro que los paréntesis es para hacer énfasis, la negación, mas no altera en nada el significado, la lectura de estas. Aquí vemos cómo dice, no es verdad que no sea sintético, no es verdad lo primero y no es verdad lo segundo, ¿sí? Entonces, vean que al momento de poner esta segunda negación, ¿sí? Son 3 negaciones, a diferencia del ejemplo anterior. Al poner la segunda negación, ¿cómo cambia el sentido de mi fórmula? ¿Sí? Esta fórmula molecular, vean cómo cambia. No es verdad, ahí está acá, no es verdad que no sea sintético y no es verídico que sea compacto. ¿Qué pasa si le quito los paréntesis y le dejo solo los corchetes? Se quedaría así, de la siguiente manera. Y estaría correcto. De las 2 modalidades que les pongo, las 2 serían correctas. Es especializado y convencional. Aquí les manifiesto nada más las 2 modalidades para representar la conjunción. Segundo ejemplo,
es especializado, pero no convencional, perdón, no Q. Aquí vean cómo el pero, recuerden que la conjunción se lee y pero aunque, ¿sí? Aquí está el pero. Y aquí a propósito no le puse los paréntesis a la no Q para que vean que no cambia el sentido de mi fórmula. En el último, vean cómo es especializado es P. Pero, tenemos la conjunción, no es convencional y no es ordinario. Pero así como lo pronuncié, no está en la proposición. Tienen un ni. Un ni no es igual a un no. ¿En qué sentido? En el sentido de que no voy a repetir este símbolo. Este símbolo solamente va a etiquetar a estos dos que no son. Y la I me está haciendo, la conjunción me está haciendo esa función de agregar una suma de negativos que viene siendo este ni. ¿Correcto? O tienes dolor de estómago o tienes nervios. Vemos que es una disyunción exclusiva. Y en la segunda partícula, donde encontramos la O, es en donde vamos a poner ese conectivo lógico. No vamos a duplicar, que yo ponga antes de la P y después de la P. No, para nada. Se escribe donde va la segunda O. Y como disyunción exclusiva, va la rayita debajo del símbolo correspondiente. Te voy a buscar a las 7, sí, solo sí, promete ser puntual. ¿Cuál es el conectivo lógico? Este. Por lo tanto, las dos proposiciones van alrededor de ese conectivo lógico, que su función es el de unir. Mañana te llamo o me dejo de llamar. Vemos que es una disyunción inclusiva. Vean que está entre las dos proposiciones. Jamás vamos a ver dos conectivos lógicos juntos. Por ejemplo, una disyunción inclusiva junto a una disyunción exclusiva. Imposible. Sí vamos a ver en un momento dado a la negación junto con un conectivo lógico. Pero solo a la negación. ¿Por qué? Porque la negación está afectando a una proposición, no a las dos que están entre ese símbolo. A continuación, vamos a explicar la clave de ese ejercicio 1 que ya realizaron, pero ejecutando la formulación. Vean cómo ya señalé los dos conectivos lógicos que están en la fórmula. Estamos hablando del sí entonces, que es la condicional, ¿sí? Y de la negación que se lee como no, no es verdad. ¿Correcto? De tal forma que vemos que llueve a la vez que está haciendo la función de proposición, vemos que es el verbo, ¿verdad? Si llueve, entonces el conectivo lógico, no voy a cenar. Ya no voy a cenar. Significa voy a cenar, pero es ya en negación. Por lo tanto, recuerden que puede ir el paréntesis y pueden oírlo. Y vemos cómo les explicaba antes que solo la negación puede estar junto con un conectivo lógico. ¿Por qué? Porque ya sabemos que solo afecta la Q. El que ya estudió lógica sabe esto. ¿Voy a barrer? Sí, solo sí, es acá el conectivo. Pasa esto, ¿no? Está acá la Q. Juan lava los trastes del desayuno. No creas que se me olvidó tu fiesta. No, P, así de sencillita. Solo hay un conectivo lógico que se llama negación. Te lo digo y te lo advierto. Vean cómo está la conjunción aquí. Muchos autores le quitan los paréntesis. ¿Por qué?
porque se entiende que al estar solo un conectivo lógico, está uniendo las dos variables, a P y a Q. Como en este ejemplo, puede no llevarlo y es correcto. ¿Vienes a mi casa o voy a la tuya? Disyunción inclusiva, aquí la tenemos. Te pido perdón, es la P, pero, hasta acá la conjunción. No, el conectivo lógico de negación, no. Olvido, la Q. Aquí tenemos las dos modalidades en cómo se puede presentar. O me tratas bien o no vuelvo a salir contigo. Donde va la segunda O, muchachos, es donde se escribe la simbología. Es decir, después de esta proposición va la simbología. Todo esto es P. Aquí lo tenemos. O P o no Q. Leemos sustituyendo el lenguaje natural. O me tratas bien, es P. O conectivo lógico, disyunción exclusiva. No, conectivo lógico, negación. Vuelvo a salir contigo, la Q. ¿Correcto? Aquí tenemos la segunda modalidad sin paréntesis y es correcto. Quiero tener paciencia y buen desempeño en lógica. Aquí la tenemos, muy sencillita la fórmula, ¿verdad? Donde está con la conjunción respectiva. Te llamo hoy o mañana, disyunción inclusiva. O te llamo hoy o te llamo mañana. Pero te respondo pronto. ¿Cómo saber dónde van los paréntesis? Desde que haya una disyunción inclusiva es cuando estamos entre dos alternativas. No puede ser tres porque sería disyunción exclusiva. Pero aquí tenemos dos alternativas. Tienen que ir unidas. Y esa unión me ayuda mucho los paréntesis. Pero va el nexo, ¿verdad? La conjunción. Va a haber una respuesta. Esta, te respondo pronto. Está desligada a las alternativas. Vean cómo a propósito no está el entonces. Si te vas, entonces, aquí no estoy poniendo este garabato, ¿verdad? Vale entonces, pero no está, lo sustituye la coma. Me quedo con el perrito y con el coche. Acá hay una condicionante. Aquí es como un chantaje, ¿no? Si te vas, van a pasar dos cosas. Una, me quedo con el perrito. Y la otra, me quedo con el coche. Entonces vean cómo va unido, estas dos últimas proposiciones van unidas en un signo de agrupación, los paréntesis. Entonces, si te vas, que es la P, entonces van a pasar estos dos eventos, Q y R. A ver, permítame sacar el puntero. Ok. Te llamo es P. Entonces, vean, el conectivo lógico va en la segunda partícula, donde va el entonces. Vienes. Si te llamo, entonces vienes. Aquí tenemos la Q que es vienes. Punto y coma. Me ayuda mucho para ver esa agrupación que estoy armando acá. Acá hay una condicional. Si te llamo, entonces vienes. Y va a pasar otro evento. Sí y solo sí, no lo puedo poner inmediatamente después de la conjunción. Recuerden que les dije que no pueden ir dos conectivos lógicos juntos, a menos que sea negación, pero aquí no hay negación. Entonces, vamos a postergar ese conectivo lógico y metemos la variable siguiente, que es, se acaba la pandemia. Se acaba la pandemia, es la R. Se acaba la pandemia. Es importante entender lo que estamos leyendo. Dice, sí, solo sí
se acaba la pandemia, iremos a la Riviera Maya. Aquí hay una causa. Esa es una causa. Causa. Y esto, vamos a la Riviera, es una consecuencia. Pero solamente si se da esto, que se acabe la pandemia, vamos a la Riviera Maya. Si no, no hay nada de viaje. Entonces vean cómo la importancia de poner acá, sí, solo sí, para unir la causa con la consecuencia. La S representa a, vamos a la Riviera Maya. Esta es la S, esta es la R, ¿correcto? Ay, mire, me salió feíta, ahí está. Entonces es importante que empiecen a ordenar como viene en el lenguaje natural. Es ese orden que le vamos dando a nuestra fórmula, a ese lenguaje artificial, en donde vean cómo es imposible unir estos dos conectivos, sería un grave error, motivo por el cual siempre va entre dos variables. ¿Sí? Entre dos variables tenemos esta bicondicional, ¿sí? O hago la portada o rastreo las referencias. Recuerden que en la segunda partícula, en este caso en la segunda O, va el conectivo lógico, ¿sí? Pero, recuerden que es conjunción, pero puedo hacer todo. Bueno, acá claramente vemos el no, por eso está el conectivo, pero no puedo hacer todo. La R representa la proposición, puedo hacerlo todo. Le agregamos la negación y ya tenemos ese no cumplido que aparece en el lenguaje natural. Todo mejorará o todo cambiará, pero no nos puede ir peor. Por cuestiones de redacción, ¿verdad? Este peor no es una proposición, forma parte de esta proposición, pero no nos puede ir peor. Por sí solita no forma proposición. Es un concepto nada más. Si me quieres, entonces dímelo. Es la P. Perdón, si me quieres, es P. Entonces, está acá la condicional. Dímelo, es la Q. O, está acá la O. No, mejor no te acerques a mí. O no te acerques mejor a mí. Pero bueno, la sintaxis estaría errónea. Por lo tanto, está bien la redacción del lenguaje natural, pero el artificial queda como no R. Te voy a consentir en la P. Sí y solo sí, tenemos la bicondicional. Haces tu tarea en la Q. Tenemos a la conjunción y arreglas tu habitación en la R. Vean cómo es importante los signos de agrupación. Dice, te voy a consentir. Pero, ¿verdad? Sí, solo sí, pasan estos dos eventos, 1 y 2. Haces tarea, arreglas habitación. Entonces, vean cómo siguiendo el lenguaje natural resulta coherente nuestro lenguaje artificial. No es verdad que si te vas, me quede con el perrito y con el coche. Ese no es verdad. Vean cómo afecta a toda la agrupación. No es verdad todo lo que te dije antes. No es verdad. Vean cómo está el sí y el entonces que trabajamos diapositivas atrás. No es verdad que si te vas, aquí está. Entonces, entonces me quede con el perrito Q y me quede con el coche R. ¿Correcto? Vean cómo si yo omito los paréntesis de acá,
y los corchetes se convierten en paréntesis y queda igualito, solamente que con paréntesis toda mi fórmula excepto la negación que quedaría fuera. Si te llamo, vamos al siguiente ejemplo. Si te llamo, entonces, te llamo es P, conectivo lógico es entonces, vienes es la O. Pero como hay negación, no vienes. Acá tenemos no vienes. Y ya vimos esta, ¿verdad? Pero no importa. Y si solo si pasa esta R, sucederá la S. ¿Correcto? Esta también ya la vimos. Se está repitiendo, no importa. Bien, muchachos, si tienen alguna duda, acudan al foro, acudan al mensajero, al correo institucional de su profesor. También es importante que acudan a las videoconferencias, a las clases virtuales. Es importante que si tienen dudas y ahorita están recientes esas dudas, regístrenlas por favor en su libreta, anótenlas muy bien para que en el momento oportuno puedan formular sus dudas. Es todo por hoy. Me dio mucho gusto haberles explicado cómo formular ese lenguaje artificial. Mi nombre es la maestra Lía Suárez. Bonito día.